6 de mayo de 1809, 38.000 soldados franceses rodeaban una ciudad catalana de 10.000 habitantes, Gerona. Los generales de Napoleón esperaban capturarla en días, tal vez semanas. La ciudad tenía murallas medievales agrietadas, 300 soldados regulares, suministros para un mes. Los franceses traían 40 baterías de artillería pesada. Experiencia de 100 batallas europeas. Confianza absoluta. Un oficial francés escribió en su diario que Gerona caería antes del verano. Se equivocó por 7 meses. La historia que nadie cuenta comienza con un hombre al que subestimaron por su edad. Mariano Álvarez de Castro tenía 60 años cuando asumió el mando de Gerona. 60, la mayoría de los generales napoleónicos tenían 40. Los franceses vieron un viejo. No vieron lo que importaba. Álvarez de Castro había pasado 40 años estudiando fortificaciones. Cada muralla, cada ángulo de fuego, cada debilidad había defendido el castillo de Monich en Barcelona hasta que sus propios superiores le ordenaron rendirse. Esa orden lo enfureció, abandonó Barcelona, se unió a la resistencia. Juró que nunca más entregaría piedra española a Francia. Cuando llegó a Gerona en abril de 1809, la ciudad era indefendible. Cualquier manual militar lo confirmaba. Las murallas tenían 600 años, 10 metros de altura, pero demasiado delgadas para cañones pesados. 5 bastiones protegían el arrabal del Mercadal en la orilla oeste del río Oñar. Nada más. La única ventaja real era la geografía. Gerona se extendía por las laderas de colinas. Cada colina tenía un fuerte. El castillo de Montjuich al norte, torres de vigilancia, reductos. Álvarez de Castro miró esas colinas durante semanas. Caminaba el terreno personalmente. Sus oficiales no entendían por qué. Un general de 60 años trepando rocas bajo el sol catalán. Parecía locura. No era locura, era preparación. Álvarez de Castro tenía un problema que ningún francés comprendía. No tenía ejército suficiente para defender murallas tradicionales. 300 soldados del regimiento de Ultonia no podían cubrir kilómetros de muralla contra 38.000 atacantes. La matemática era brutal, pero las matemáticas cambian cuando cambias las reglas. Álvarez de Castro no iba a defender solo las murallas, iba a defender cada calle, cada casa, cada metro de Gerona. Para eso necesitaba ingeniería, no artillería, no caballería, ingeniería pura. Ahí entra el hombre que los franceses nunca vieron venir. Guillermo Minali, teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros, nacido en Milán en 1757, 52 años. Veterano del sitio de Gibraltar, graduado de la Academia de Matemáticas de Ceuta, único oficial de ingenieros en Gerona. Los franceses no sabían su nombre, deberían haberlo sabido. Minali era el tipo de ingeniero que ve problemas como ecuaciones. Gerona era una ecuación con demasiadas variables contra los defensores. Minali iba a agregar variables que los franceses no podían calcular. Entre febrero de 1808 y mayo de 1809, Minali transformó Gerona. No construyó murallas nuevas, no había tiempo ni piedra suficiente. Construyó algo más inteligente, un sistema de defensa en profundidad. Cada fuerte en las colinas se conectaba con trincheras. Cada trinchera tenía comunicación con la ciudad. Los atacantes franceses enfrentarían fuego cruzado desde el primer paso. Más importante, Minali diseñó posiciones de repliegue. Si los franceses tomaban un fuerte, los defensores no colapsaban. Se retiraban a la siguiente línea y a la siguiente y a la siguiente. La ciudad misma era la última línea. Minali había preparado algo que ningún ejército napoleónico había enfrentado antes. Una ciudad que se defendía desde adentro. Álvarez de Castro emitió un bando el 18 de abril. Todos los habitantes útiles debían trabajar en las fortificaciones. Un día de cada 6, sin excepciones, los gerundenses excavaron trincheras, reforzaron muros, acarrearon piedras. Minali supervisaba todo personalmente. Cada ángulo importaba, cada línea de fuego contaba. Los franceses observaban desde lejos, veían actividad, no veían el plan. Esa fue su primera equivocación.
Antes de ver cómo el ingeniero Minali y el general Álvarez de Castro demostraron que todos estaban equivocados y créeme, lo que sucede después sorprendió tanto a Napoleón como a los propios defensores. Quiero saber cuál es la unidad militar más subestimada de la que has oído hablar. Escríbelo en los comentarios, suscríbete y activa la campana porque estas son las historias que cambian cómo entendemos la guerra. Ahora, aquí está por qué el mariscal Sancir cometió un error fatal al subestimar a un general de 60 años y un ingeniero italiano. 6 de mayo de 1809, 38.000 franceses rodearon completamente. El mariscal Laurent de Guion-Sanir comandaba el asedio. Veterano de las campañas de Italia y Alemania. Napoleón le había dado órdenes claras. Tomar Gerona a cualquier precio. La ruta entre Francia y Barcelona debía abrirse. Gerona bloqueaba esa ruta. Sancir trajo artillería masiva, 49 cañones de grueso calibre, 14 morteros, 6 obuses, 2 pedreros, suficiente potencia de fuego para demoler ciudades enteras. Había demolido ciudades enteras. Los defensores parecían patéticos en comparación. Soldados el día del cerco inicial. La mayoría eran milicia local, 2/3 de etes, marineros de San Feliu, que apenas sabían disparar cañones. El regimiento de Ultonia, irlandeses al servicio español, formaba el núcleo profesional, 300 hombres. Los franceses tenían veteranos de Austerlitz y Jena, tropas que habían marchado por Europa conquistando todo. La proporción era de casi 7-1. Cualquier general racional habría capitulado. Álvarez de Castro no era racional en el sentido francés, era racional en el sentido español. Emitió otro bando el 6 de mayo. Cualquiera que propusiera rendición sería ejecutado. No era amenaza vacía, era promesa. Los habitantes entendieron luchar o morir, no había tercera opción. Esa claridad brutal funcionó. La población entera se militarizó. Hombres en las murallas, mujeres cargando municiones, clérigos en baterías de artillería, niños llevando agua. Gerona se convirtió en guarnición completa. Sancir estudió las defensas durante 2 semanas. Los ingenieros franceses recomendaron 2 opciones. Primera, atacar el Mercadal. Las murallas allí eran débiles. El terreno permitía trincheras. Segunda, atacar Montjuich directamente. Difícil pero decisivo. Si Montjuich caía, la ciudad estaba dominada desde arriba. Sancir eligió Montjuich. Los ingenieros franceses aprobaron. Tomemos la altura. La ciudad cae después. Lógica impecable según doctrina francesa. Doctrina que no contaba con Minali. El 19 de junio comenzó el bombardeo francés. Los cañones tronaron contra Montjuich. Bolas de hierro golpeaban piedra medieval. Polvo subía en nubes. Los franceses dispararon durante días. Calculaban que las murallas colapsarían en una semana, no colapsaron en una semana. Los defensores reparaban de noche lo que los franceses destruían de día. Minali había enseñado a los civiles a construir contramurallas, sacos de tierra, escombros, madera. Todo servía. Cada brecha se tapaba antes del amanecer. Los franceses se frustraron, intensificaron el bombardeo. 60.000 balas de cañón cayeron sobre Gerona durante 7 meses, 60.000. El ruido era constante. Un testigo escribió que el sonido nunca paraba, ni de día ni de noche. Los niños nacidos durante el sitio nunca conocieron el silencio. Crecieron con truenos de artillería como música de cuna. Pero algo extraño sucedía. Los franceses disparaban más, los defensores resistían más, la proporción no cuadraba, un asedio típico terminaba cuando el atacante superaba al defensor en potencia de fuego. Los franceses superaban a Gerona 20 veces en artillería. Gerona seguía disparando. ¿Cómo? Minali había diseñado posiciones de artillería móvil. Los cañones españoles no se quedaban en un solo lugar. Disparaban, se movían. Los franceses bombardeaban la posición vacía, los españoles disparaban desde otro ángulo. Este juego continuó durante meses. Los artilleros franceses se volvían locos intentando calcular posiciones enemigas. Las ecuaciones no funcionaban.
El enemigo no seguía las reglas. El general, subordinado de Saint-Cyr, dirigía el ataque directo. Avanzó metódicamente. Excavó trincheras de aproximación hacia Múnich. El terreno era roca desnuda, imposible excavar normalmente. Los ingenieros franceses usaron sacos de arena, piedras sueltas, construyeron trincheras sobre el suelo en lugar de dentro del suelo. Trabajo lento, peligroso. Los tiradores españoles cazaban zapadores franceses. Cada metro de trinchera costaba sangre francesa. Las torres exteriores cayeron una por una. Torre de San Juan el 13 de junio, Torre de San Luis días después. Torre de San Daniel el 21 de junio. Los franceses creían estar ganando. Estaban perdiendo. Cada torre tomada extendía sus líneas. Cada línea extendida necesitaba más hombres para defenderla. Los franceses tenían 38.000 soldados, pero ahora cubrían kilómetros de perímetro. La ventaja numérica se diluía. Minali observaba desde Montjuich, tomaba notas, calculaba. Los franceses seguían patrones predecibles. Avance, consolidación. Avance, consolidación. Doctrina napoleónica estándar. Brillante contra ejércitos convencionales, menos brillante contra un ingeniero que jugaba ajedrez tridimensional. Entonces llegó el 13 de julio, el día que cambió el asedio. Los franceses habían construido atrincheramientos en Pedret, posición clave. Amenazaba las comunicaciones entre la ciudad y los fuertes. Minali decidió que esos atrincheramientos debían destruirse. No mañana, hoy. Organizó una salida. 450 hombres, infantería de Ultonia, voluntarios de Barcelona, regimiento de Borbón, tercios de Jona y Vic, una brigada de zapadores, albañiles, carpinteros, herramientas para demolición. Minali lideró personalmente, 52 años. Podría haber enviado subordinados. No lo hizo. Salió por el camino real de Francia con sus tropas. Los franceses no esperaban ataque, esperaban defensa pasiva. Los españoles golpearon al amanecer. El teniente Silvestre Mondelli de Ultonia avanzó primero con 50 hombres. Los zapadores siguieron con el subteniente Matías Marich. Detrás venían los obreros civiles con palas y hachas. 30 húsares del escuadrón de San Narciso cubrían los flancos. Todo coordinado por Minali. El ataque fue quirúrgico. Los españoles tomaron el atrincheramiento en minutos. El sargento de artillería Manuel Ontañón y 10 artilleros aplicaron fajinas embreadas. Prendieron fuego. Los obreros demolieron la obra en menos de una hora. Echaron materiales al río. Los franceses contraatacaron. Demasiado tarde. Los españoles ya se retiraban. Bajas francesas, significativas, bajas españolas, mínimas, el atrincheramiento destruido completamente. Este ataque demostró algo crucial. Los sitiados no estaban sitiados mentalmente, actuaban ofensivamente dentro de un sitio defensivo. Esa mentalidad desconcertaba a los franceses. Un defensor pasivo es predecible. Un defensor activo cambia las reglas constantemente. Minali había cambiado las reglas. Julio se convirtió en agosto. El calor catalán castigaba a ambos bandos. Los franceses sufrían más. Acampaban en campo abierto. Enfermedades se extendían, disentería, fiebre. Los hospitales de campaña se llenaban. Miles de soldados franceses morían de enfermedad, no de combate. La enfermedad, la mitad de las 15.000 bajas francesas durante el sitio vinieron de epidemias. Napoleón no había planeado eso. Álvarez de Castro también enfermó. Fiebres intermitentes desde septiembre. Siguió dirigiendo la defensa desde su lecho. Dictaba órdenes, revisaba reportes, se negaba a descansar. Un asistente preguntó dónde podrían replegarse si los franceses rompían las defensas. Álvarez de Castro respondió, al cementerio no bromeaba. Esa era la respuesta literal. No había repliegue, solo victoria o muerte. Los franceses finalmente tomaron Montjuich en agosto, la pieza clave de la defensa. Los manuales militares decían que con Montjuich tomado, Gerona debía rendirse.
Jona no leyó los manuales. Álvarez de Castro hizo algo que ningún comandante francés anticipó. Ordenó construir barricadas dentro de la ciudad, trincheras en las calles, parapetos en las esquinas, posiciones fortificadas en edificios. La ciudad entera se convirtió en fortaleza. Este fue el truco de ingeniería que nadie esperaba. Las ciudades sitiadas defendían murallas. Cuando las murallas caían, la ciudad caía. Gerona eliminó esa ecuación. Las murallas ya no importaban. Cada calle era nueva muralla. Cada casa era nuevo bastión. Los franceses habían tomado la altura dominante. Descubrieron que dominar una ciudad desde arriba no sirve si la ciudad se defiende desde adentro. Minali supervisó la construcción de estas defensas urbanas. Barricadas de adoquines, vigas de madera, muebles, carretas, todo se usaba. Los habitantes trabajaban de noche, los franceses bombardeaban de día, de noche se reconstruía, el ciclo se repetía agotador, brutal, efectivo. Septiembre llegó con su gran prueba el 19 de septiembre de 1809, conocido después como el Gran Día de Gerona. El general Augero lanzó el ataque decisivo. Había coordinado todo. Bombardeo masivo de preparación. Todas las baterías francesas disparando simultáneamente. Las murallas de Santa Lucía se derrumbaron. Brechas enormes se abrieron. La infantería francesa avanzó en columnas. Miles de hombres en uniforme azul subiendo por las brechas, bayonetas brillando, tambores sonando, la doctrina napoleónica en su máxima expresión. Entonces golpearon las defensas interiores. Las barricadas canalizaban el ataque francés hacia calles estrechas. Fuego cruzado desde ventanas, tiradores españoles en tejados. Cada esquina era trampa. Los franceses avanzaban 10 metros y perdían 30 hombres. Avanzaban otros 10 metros y perdían 40 más. No podían desplegar su superioridad numérica. Las calles eran demasiado estrechas. Solo cabían 50 hombres de frente. 50 hombres enfrentaban a 50 defensores parapetados. La proporción 7 aún desaparecía en las calles de Gerona. En este momento crítico, cuando los defensores de Gerona enfrentaban a 20.000 atacantes franceses directamente y todo dependía de que las barricadas urbanas resistieran. Hagamos una pausa. ¿Cuál es el giro militar más sorprendente que has estudiado? Comparte en los comentarios. Suscríbete ahora porque lo que sucede en los próximos 3 minutos prueba porque nunca debes juzgar una defensa por el tamaño de su ejército. Aquí está el momento que cambió todo. La batalla urbana duró 12 horas. 12 horas de combate cuerpo a cuerpo, bayoneta contra bayoneta, mosquete a quemarropa. Los franceses tomaron el reducto del Capítulo. Tomaron las fortificaciones de Les Pedreres, posiciones vitales que conectaban la ciudad con los fuertes. Los españoles contraatacaron, recuperaron el Capítulo, perdieron Les Pedreres, la recuperaron, la volvieron a perder. Las posiciones cambiaban de manos. Cada hora al anochecer, los franceses se retiraron. No habían penetrado la ciudad. Las barricadas habían funcionado. El sistema de Minali había funcionado. Un ataque que debería haber tomado Gerona en horas se había estrellado contra defensas improvisadas. Los franceses contaron sus bajas, 3.000 hombres, 3.000 en un solo día, para tomar 2 reductos que los españoles habían evacuado estratégicamente. Los oficiales franceses no podían creerlo. Habían seguido doctrina perfecta, bombardeo de preparación, asalto masivo, concentración de fuerza, todo por el manual. Y habían fracasado. Algo estaba mal. No con ellos, con el enemigo. El enemigo no jugaba según las reglas. Álvarez de Castro yacía en cama con fiebre alta. Le informaron de la victoria. Asintió. Dictó órdenes para reforzar las barricadas. Luego perdió el conocimiento. Sus oficiales lo cuidaron toda la noche. El médico dijo que sobreviviría. Álvarez de Castro no preguntó si sobreviviría. Preguntó cuántas bajas le dijeron. 800 muertos. Y heridos españoles, 3.000 franceses, cerró los ojos. Había ganado la ecuación de intercambio 3 por 1. A ese ritmo,
Los franceses se quedarían sin soldados antes que Gerona sin defensores. No era matemática correcta. Gerona tenía menos soldados, pero era matemática moral y la moral importaba más que números. Octubre, noviembre, el sitio continuaba. Los franceses bombardeaban, los españoles resistían. La rutina se volvió mecánica. Disparo, reparación, disparo, reparación. La población civil sufría enormemente. La comida se racionaba. Cada persona recibía una libra de pan cada 3 días. Caballos y burros se comían, luego ratas, luego cuero hervido. El hambre mataba tanto como los cañones franceses. Las enfermedades empeoraban. Tifus se extendió en octubre sin medicina, sin médicos suficientes. Los enfermos morían en las calles. Los vivos apenas tenían fuerzas para enterrar muertos. Montones de cadáveres se acumulaban. El hedor era insoportable. Los franceses lo olían desde sus líneas. Esperaban que el hedor quebrara la moral española. No la quebró. Los gerundenses habían pasado del punto donde el sufrimiento importa. Habían entrado en estado de resistencia absoluta. El general Blake intentó romper el cerco desde fuera. Reunió fuerzas en Vich. Atacó las líneas francesas 3 veces. 3 veces fracasó. Logró infiltrar 3.770 soldados de refuerzo en septiembre. 2.000 animales con suministros. Ayuda importante pero insuficiente. Los refuerzos reemplazaron bajas pero no cambiaron el equilibrio. El sitio continuaba. Álvarez de Castro empeoró en noviembre. Las fiebres se volvieron constantes. Deliraba. El 8 de diciembre sufrió un síncope. Perdió el conocimiento durante horas. El brigadier Julián de Bolívar asumió el mando interino. Bolívar marino, no general de tierra. Pero era competente. Convocó junta militar. Los comandantes informaron. El coronel de artillería Isidro de Mata, pocas municiones restantes, Minali, murallas de Santa Lucía colapsadas. Los franceses habían minado la torre Gironella, una explosión más y caería. Las defensas estaban al límite. Bolívar preguntó, ¿podemos resistir otro asalto? Los oficiales se miraron. Nadie respondió inmediatamente. Entonces Minali habló, dijo, podemos resistir un asalto, tal vez 2, no 3. Los hombres están exhaustos, las municiones bajas, la comida agotada. Cada soldado pesa 20 kilogramos menos que en mayo. Los enfermos superan a los sanos. Matemáticamente, no podemos ganar. Bolívar preguntó, entonces, ¿qué hacemos? Minali respondió, lo que hemos hecho 7 meses, resistir un día más. La noche del 9 al 10 de diciembre, los centinelas españoles miraban el horizonte, buscaban las fogatas del ejército de Blake, los refuerzos prometidos. No vieron nada, solo oscuridad. Al amanecer del 10 de diciembre, todas las baterías francesas abrieron fuego simultáneamente, el bombardeo más intenso del sitio. Las murallas de Santa Lucía se derrumbaron completamente. El campanario de la catedral cayó. La torre Gironella explotó por una mina francesa. Polvo y humo cubrían toda la ciudad. Bolívar convocó otra junta. Esta vez el veredicto fue unánime. No podemos resistir otro asalto. La ciudad está en ruinas. Los hombres no pueden levantarse. De 53 soldados iniciales quedaban 2008 en condiciones de combatir. 1090 estaban tan enfermos que no podían moverse de sus camas. Las fortificaciones estaban destruidas. Las barricadas interiores seguían en pie, pero los hombres para defenderlas no. Bolívar tomó la decisión más difícil, envió parlamentarios franceses, propuso capitulación con honores. Los franceses, agotados también, aceptaron inmediatamente, demasiado contentos. Habían perdido 15.000 hombres, 15.000. Para tomar una ciudad de 10.000 habitantes. La proporción era obscena. Ningún general quería continuar. La capitulación se firmó a las 7 de la noche del 10 de diciembre de 1809. Los firmantes españoles Julián de Bolívar, Isidro de la Mata, Blas de Fornas, José de la Iglesia, Guillermo Minali,
Guillermo Nas. Los términos eran honorables. La guarnición saldría con honores de guerra. Los soldados irían a Francia como prisioneros. Los civiles serían respetados. La religión católica protegida. Términos dignos para defensores valientes. El 11 de diciembre las puertas se abrieron. Los franceses entraron. Esperaban encontrar un ejército derrotado. Encontraron esqueletos uniformados. Hombres que pesaban 40 kilogramos. Apenas podían caminar, pero marcharon con cabezas en alto. 28 soldados, 300 enfermos que insistieron en marchar con sus unidades. Salieron con sus armas, sus banderas, su dignidad. Los oficiales franceses saludaron. Respeto entre profesionales. Un coronel francés escribió después: nunca vi hombres así, más muertos que vivos, pero marchaban como vencedores. Técnicamente habían perdido. Gerona había caído, pero nadie en ese campo sentía que los franceses hubieran ganado. Los números contaban la historia real. Gerona resistió 7 meses contra un ejército 7 veces mayor. Los defensores causaron 15.000 bajas francesas, mitad por combate, mitad por enfermedad, 60.000 balas de cañón disparadas, 3 asaltos masivos rechazados. Un sistema de defensa urbana que hizo obsoletas las murallas tradicionales. Los franceses habían ganado la ciudad, habían perdido la campaña porque esos 7 meses cambiaron todo en Cataluña. Mientras Francia asediaba a Gerona, no podía asediar otras plazas, no podía concentrar fuerzas contra el ejército español de campaña. No podía asegurar comunicaciones con Barcelona. Cada día que Gerona resistía era un día que España ganaba en otra parte. La resistencia de Gerona inspiró a Zaragoza, inspiró a Valencia, mostró que ciudades pequeñas con ingenio podían detener ejércitos imperiales. Napoleón estudió los informes de Gerona, los leyó personalmente, escribió notas marginales, una de ellas decía: ¿cómo 7.000 hombres detienen 40.000 durante 7 meses? La respuesta estaba en el informe de Minali que los franceses capturaron. Defensa en profundidad, posiciones móviles, barricadas urbanas, compromiso civil total, doctrina nueva, doctrina que Napoleón no había enfrentado antes. Los manuales militares franceses se reescribieron después de Gerona. Una sección nueva apareció: asedio de ciudades con defensa interior organizada. El texto describía exactamente lo que Minali había diseñado. Los instructores franceses enseñaban cómo contrarrestarlo. Demasiado tarde para España, pero la lección se aprendió. Gerona había creado doctrina nueva. Álvarez de Castro nunca vio la ciudad liberada. Los franceses lo llevaron como prisionero a Francia. Lo encerraron en la ciudadela de Figueras primero, luego lo trasladaron al castillo de Perpiñán, luego más lejos, Lon. Álvarez de Castro enfermó gravemente en prisión. Las fiebres que contrajo en Gerona nunca lo abandonaron. Escribió cartas a las autoridades francesas, solicitaba atención médica. Le negaron todo. Los franceses sabían quién tenían prisionero: el hombre que había humillado a 38.000 soldados franceses durante 7 meses. La venganza era sutil, pero constante: malas condiciones, comida insuficiente, frío, enfermedad. El 22 de enero de 1810, Mariano Álvarez de Castro murió en el castillo de Figueras. Tenía 60 años. Había resistido 8 meses contra el ejército más poderoso de Europa. Había demostrado que una ciudad pequeña con liderazgo brillante podía detener un imperio. Murió en prisión enemiga, pero murió como vencedor moral. España lo recordaría, Francia también. Minali sobrevivió. Fue prisionero de guerra en Francia hasta 1814. Cuando Napoleón cayó, regresó a España. Las autoridades españolas lo reconocieron inmediatamente. El ingeniero que había transformado Gerona en pesadilla francesa le ofrecieron promoción. Minali la rechazó. Dijo que había cumplido su deber nada más. Se retiró a Barcelona. Murió allí en 1820, en relativa oscuridad. Los periódicos apenas mencionaron su muerte. Pero los oficiales de ingenieros españoles sabían. Guillermo Minali había cambiado cómo España defendía ciudades. Su legado estaba en cada manual de fortificaciones escrito después.
Los números finales de Gerona cuentan una historia que desafía toda lógica militar convencional. 38.000 franceses asediaron una ciudad de 10.000 habitantes durante 7 meses. Los defensores comenzaron con 523 soldados. Terminaron con 2.008 capaces de marchar. 15.000 franceses cayeron. Mitad por combate, mitad por enfermedad. La proporción era absurda. Los atacantes perdieron casi 3 veces más hombres que toda la guarnición defensora inicial. Ningún asedio napoleónico había producido números así. El coste estratégico para Francia fue mayor que las bajas. Napoleón necesitaba esos 38.000 soldados en otras partes de España. Los necesitaba en Portugal contra Wellington. Los necesitaba en Andalucía contra los ejércitos españoles de campaña. Durante 7 meses estuvieron clavados frente a Gerona, disparando miles de balas contra murallas medievales que se reconstruían cada noche, perdiendo hombres contra barricadas urbanas que aparecían de la nada. Sufriendo enfermedades que mataban más que el combate. Esos 7 meses cambiaron el equilibrio de poder en la península ibérica. Wellington ganó tiempo. Los ejércitos españoles se reorganizaron, las guerrillas se multiplicaron. Todo porque Gerona no cayó cuando debía caer. La innovación táctica de Minali se convirtió en doctrina. La defensa en profundidad con barricadas urbanas apareció en los manuales militares franceses después de 1809. Los instructores en Sanir enseñaban cómo contrarrestarla. Demasiado tarde para España, pero la lección estaba aprendida. Las ciudades no necesitaban murallas perfectas, necesitaban ingenio, necesitaban liderazgo que entendiera que defensa no significa pasividad. Defensa significa hacer que cada metro cueste sangre al atacante, hacer que la victoria sea tan cara que no valga la pena. Gerona había demostrado el concepto perfectamente. El legado humano es más profundo que doctrina militar. Los habitantes de Gerona sufrieron horrores durante 7 meses. Hambre, enfermedad, bombardeo constante. 1000 familias perdieron seres queridos. La ciudad quedó en ruinas, edificios destruidos, murallas colapsadas, calles llenas de escombros. Pero algo más quedó. Orgullo, la certeza de que habían resistido cuando nadie esperaba resistencia, que habían hecho historia. Los gerundenses de 1809 probaron que civilización ordinaria puede convertirse en fortaleza extraordinaria cuando el liderazgo es correcto. Napoleón mismo estudió Gerona obsesivamente después. Los informes de Sanir llegaron a París. Napoleón los leyó personalmente. Escribió notas marginales en casi cada página. Una pregunta aparecía repetidamente. ¿Cómo? ¿Cómo una ciudad tan pequeña había resistido tanto? ¿Cómo defensores tan pocos habían causado tantas bajas? ¿Cómo las murallas medievales habían aguantado artillería moderna? Las respuestas estaban en los informes, pero Napoleón buscaba algo más profundo. Buscaba el error francés. Lo encontró. Los franceses habían asumido que superioridad numérica y artillería pesada garantizaban victoria. Gerona había demostrado que esas suposiciones eran falsas cuando el enemigo no seguía las reglas. Esta lección resonó más allá de España. En 1812, Rusia enfrentó invasión napoleónica. Los rusos habían estudiado Gerona. Cuando Napoleón entró en Moscú, la ciudad estaba vacía, ardiendo. Los rusos aplicaron el concepto que Minali había perfeccionado, no defender solo murallas, defender territorio en profundidad, hacer que cada kilómetro cueste al invasor. Napoleón ganó Moscú, pero perdió su ejército en el proceso. El eco de Gerona resonaba en las estadas rusas. La historia militar moderna raramente menciona los libros de texto, hablan de Bailén, hablan de Arapiles, hablan de Vitoria. Gerona aparece como nota al pie, asedio largo en Cataluña. Los franceses finalmente tomaron la ciudad en diciembre de 1809. Esa descripción pierde completamente el punto. Gerona fue solo asedio largo, fue revolución en guerra defensiva urbana. Fue demostración de que ingenio supera números. Fue prueba de que el liderazgo transformativo puede convertir derrota segura en victoria moral. Los descendientes de los defensores de Gerona todavía viven en la ciudad. Caminan las mismas calles donde sus ancestros construyeron barricadas.
Cruzan el río Oñar, donde las trincheras conectaban fuertes. Suben a Montjuïc, donde Minali organizó la defensa imposible. La mayoría no conocen los detalles, no conocen los nombres de los oficiales, no conocen las cifras exactas de bajas, pero conocen la historia básica. Gerona resistió cuando debía caer. Eso es suficiente. Ese conocimiento básico lleva orgullo que atraviesa generaciones. El truco de ingeniería que detuvo 40.000 soldados franceses no fue un solo truco. Fue sistema completo, defensa en profundidad, posiciones móviles, barricadas urbanas, compromiso civil total, pero sobre todo fue mentalidad. Pulvares de Castro y Minali entendieron algo que los franceses no vieron hasta demasiado tarde. La guerra no es solo matemática de números y artillería, es matemática de voluntad y adaptación. Francia tenía los números, España tenía la voluntad. Francia tenía la doctrina, España tenía la adaptación. Al final, voluntad y adaptación ganaron 7 meses que cambiaron una guerra. Si estudiamos Gerona hoy, no estudiamos solo historia militar del siglo XIX. Estudiamos principios atemporales, como el liderazgo transformativo multiplica capacidad. Como la innovación táctica supera ventaja material. Como la defensa activa derrota ataque pasivo. Como una ciudad de 10.000 puede desafiar un imperio de millones. Estos principios aplican más allá de guerra. Aplican a cualquier situación donde alguien subestimado enfrenta adversario más poderoso. La respuesta está en Gerona. No aceptar las reglas del adversario, crear reglas propias, convertir cada debilidad en ventaja, resistir un día más, luego otro, hasta que el adversario se cansa primero. Mariano Álvarez de Castro y Guillermo Minali no buscaban fama, buscaban victoria. No la consiguieron en el sentido tradicional. Gerona cayó. Fueron prisioneros. Uno murió en cautiverio. Pero consiguieron algo más valioso que victoria táctica. Consiguieron victoria estratégica. Probaron que España podía resistir. Inspiraron a una nación. Forzaron a Francia a repensar toda su estrategia peninsular. Cambiaron el curso de la guerra sin ganar una sola batalla decisiva, solo resistiendo, solo negándose a perder rápido. Esa es la victoria que importa en guerra de desgaste, no ganar rápido, hacer que el enemigo pierda lento. Verona lo hizo perfectamente durante 219 días y esos días valieron más que 10 victorias en campo abierto.